evaluación del desarrollo psicomotor, llamado TEPSI. El otro es EEDP, evaluación del desarrollo psicomotor, y el otro es el TPET, test peruano de evaluación del desarrollo. ¿Ya? Como tú dices, vamos a ver solamente el TPET. Muy bien. Crecimiento y desarrollo. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Entendemos por crecimiento a un proceso en el cual hay un incremento en el tamaño hasta que nosotros alcanzamos la forma y fisiología propias de un estado de madurez. El crecimiento no es otra cosa que aumento en tamaño, reproducción de células, se multiplican las células y todo eso. ¿Ok? A diferencia del desarrollo, que es la adquisición de niveles de aprendizaje nuevos, también llamados hitos del desarrollo, también llamados niveles de aprendizaje, ¿no? Y ese es el desarrollo. Diferenciación sucesiva de órganos y sistemas ocurre en la estructura del pensamiento o conducta como consecuencia de factores biológicos y ambientales, ¿no? El crecimiento y el desarrollo tiene mucho que ver y intervienen dentro de este proceso también la genética propia de los individuos. Y esto hace que, bajo ciertas circunstancias, este crecimiento y este desarrollo pueda modificarse o alterarse. Y también no se olviden que el medio ambiente juega un rol importantísimo en donde el niño o el individuo se desarrolla. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al crecimiento y desarrollo? Fíjense, tenemos y se habla de factores intrínsecos y se habla de factores extrínsecos. Dentro de los intrínsecos está la genética, el tema de desnutrición o malnutrición, enfermedades crónicas y agudas, maltrato infantil. No es lo mismo un niño desnutrido, no va a desarrollarse igual que un niño que esté completamente nutrido, sano. Y factores extrínsecos, el medio ambiente, el nivel socioeconómico de la familia, la pobreza, el hacinamiento y todo eso, la educación de los padres, el saneamiento ambiental, e higiene y la estimulación temprana, ¿no? Entonces, todos estos en conjunto son aquellos factores de riesgo que, de alguna u otra forma, van a intervenir en el crecimiento y desarrollo. ¿Ok? Hay ciertas etapas, en pediatría ya hemos hablado, generalmente hablamos de grupos etarios, etapas de vida, y estas se clasifican o se pueden agrupar en una etapa neonatal, que va desde el momento en que nace hasta los 28 días, ¿no? Generalmente no es 30 días ahí, son 28 días. Hablamos de lactante menor desde los 29 días hasta que cumpla el año, o sea, 11 meses, 29 días. Lactante mayor desde el año de edad hasta los 2 años, 23 meses de edad. Preescolar desde los 2 hasta los 5 años, escolar de los 6 a los 11 y adolescencia desde los 12 a 18, de acuerdo a la OMS, porque acá pueden, de acuerdo a la bibliografía que vean, van a ver que algunos dicen hasta los 19 e inclusive algunos hasta los 21 años. ¿Ya? Lo engloban a la adolescencia. La pediatría, por lo tanto, involucra a el niño desde que nace hasta los 18 años de edad. ¿Ok? Y no sé por qué en los hospitales del Ministerio de Salud a los pediatras nos hacen atender desde que nace hasta los 14 años, 29 días, ¿sí? Y que antes de que cumpla los 15 años. Cuando ya viene un paciente que tiene 15 años cumplidos, lo ve medicina interna de adultos, ¿ya? Pero eso es ya una distribución propia del servicio, propia de los hospitales. ¿Cómo evaluamos el crecimiento? ¿Ya? La evaluación, y esto se llama la evaluación de
ciertos parámetros físicos que nosotros vamos a ir monitorizando y en relación a esto y a los resultados vamos a ir viendo cómo está creciendo. A estos parámetros se les llama las medidas antropométricas, ¿no? Entonces, la evaluación antropométrica periódica y estandarizada permite construir a lo largo del tiempo y de las evaluaciones sucesivas, permite construir un perfil del crecimiento del niño, y que eso lo logramos a través de los controles de crecimiento. Recuerden que nosotros tenemos que hacer un seguimiento del crecimiento del niño y de la evaluación del desarrollo mínimamente hasta los 5 años, como indica la norma técnica del MINSA o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los patrones para la evaluación de este crecimiento, si bien es cierto, los que más se adecúan a nuestra realidad son los patrones de la OMS, también existen algunas tablas que no son de la OMS, por ejemplo, del CDC, ¿no?, de la Asociación Americana de Pediatría, las tablas europeas, ¿no?, pero la que más utilizamos es de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Desde que nace el niño hasta el primer mes, podemos hacer un control cada 15 días, ¿no? Estoy hablando de control de evaluaciones del crecimiento, pero de acuerdo a nuestra norma técnica, indica que tenemos que hacer 4 controles desde que nace. ¿Sí? Siendo el segundo, uno es cuando nace, el otro es al 7º, el otro es al 14º y el otro es al 28º día. Ahí tienen los 4 controles que se debe realizar al niño antes de que pase de la etapa neonatal a la etapa de lactante menor. ¿Ya? Entonces, fíjense, de acuerdo también a nuestra norma técnica, si bien es cierto, la recomendación dice que cada 60 días, en relación a nuestra norma técnica, la evaluación posterior al mes tenemos que hacerla una vez al mes. ¿Sí? O sea, si bien antes del mes tuvo 4 controles y los siguientes 11 meses tendrá un control por mes. Entonces, en total, ¿cuántos vamos a tener? 15 controles cuando llega a un año. ¿Ya? Y eso es lo que indica la norma técnica nacional. 15 controles al año. Y luego ya desde los 2 años podemos utilizar cada 60 días y en nuestra norma hablan cada 2 meses, ¿no? Se hacen los controles. ¿Ok? Vamos a ver eso en un cuadrito ya de la norma técnica. Pero estos son los mínimos. ¿Cuáles son los indicadores o índices antropométricos que para nosotros nos sirve y que tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de evaluar? ¿Ok? Básicamente tenemos los índices que más utilizamos, puede ser la talla para la edad, el peso para la talla, el peso para la edad y el índice de masa corporal. ¿Ya? Entonces, esos son los principales indicadores antropométricos que nosotros vamos a hacer seguimiento y los vamos a medir en cada uno de los controles que nosotros hagamos. Fíjense, en relación al peso con la talla, identifica niveles de desnutrición, sobrepeso y obesidad. Detecta un compromiso reciente del crecimiento con variaciones en el peso que aún no se detectan en la longitud y en la talla. Hasta hace 5 años atrás, nosotros utilizábamos los percentiles, ¿sí? Y ustedes saben que un niño se podría, entre comillas, considerar normal, aquellos que están por encima del percentil 5 hasta el percentil 95, y ahí estaban los rangos de normalidad o no. Desde hace 5 años, la Organización Mundial de la Salud recomienda, y el Perú lo ha adoptado, que ya no van a ser los percentiles los que utilicemos para el control y evaluación del crecimiento, sino va a ser las desviaciones estándar.
también ustedes lo van a encontrar como puntuación Z. ¿Ya? Entonces, las desviaciones estándar, que básicamente es un gráfico que parte desde una mediana, que es el término medio, por ejemplo, si es que yo quiero hacer peso para la talla, y ahí voy a ver si va para arriba, más 1 de desviación estándar, más 2 de desviación estándar, más 3 de desviación. ¿Ya? Todo aquello que está entre más 1 y menos 1, tanto para arriba como para abajo, podré considerarlo como normal. Por encima de más 1, por ejemplo, hasta más 2, se llama riesgo. Ya por encima de más 2, ya voy a tener alteraciones que podrán ser, dependiendo del valor, sobrepeso y obesidad, y para la parte de abajo, desnutrición aguda moderada o desnutrición aguda severa. ¿Ya? Entonces, lo que actualmente utilizamos son las desviaciones estándar. En relación a la talla para la edad, también identifica cambios crónicos y acumulativos en el crecimiento. Este es el indicador que nosotros lo tomamos en cuenta cuando tenemos que evaluar talla baja, por ejemplo, en niños. ¿Ya? Es el principal. Detecta el crecimiento lineal alcanzado con relación a la edad cronológica. ¿Ya? Y nos indica si es menor a menos 2 desviaciones sentadas, talla baja o desnutrición crónica, y si es mayor a más 2 desviación, talla normal. ¿Ok? Entonces, esto es para que puedan tener en cuenta. Y el otro indicador, que si bien es cierto, cuando ustedes conocen la tarjeta de control de crecimiento de los niños, ¿no es cierto? Esa que le dan en los establecimientos de salud después de nacido. El único indicador que en esa tabla no existe es el perímetro cefálico. Ustedes revisen y lo van a encontrar. En la primera cara de la tarjeta están las vacunas. Abren la tarjeta y están los cuadros, tanto de peso para la edad, talla para la edad, ¿sí? En la parte inferior hay unos platitos donde está el tema nutricional, ¿no? ¿Qué tienes que darle? ¿Cómo lo tienes que alimentar? Y en la parte posterior hay unos gráficos que básicamente tiene que ver con la evaluación del desarrollo. Y en la última parte es el dosaje de hemoglobina, ¿ya? Y donde marcan el crecimiento de los niños. Pero en ninguna parte van a encontrar el perímetro cefálico. El perímetro cefálico es un indicador. Todos estos indicadores, salvo el perímetro cefálico, los vamos a controlar hasta los 5 años de edad del niño. Y el perímetro cefálico, dependiendo de la bibliografía, es hasta los 3 años de edad, ¿sí? Pero la recomendación de nuestra guía es hasta los 2 años nada más. Pero ustedes revisen otra bibliografía y van a encontrar hasta los 3. Así es que si en un examen les ponen 3 o 2, ahí van a tener problemas, pueden reclamar. Pero si ustedes les ponen 2 y no encuentran 3, la respuesta es 2. Si ponen 3 y no encuentran 2, la respuesta es 3. ¿Ya? Lo que hacemos normalmente nosotros es controlar hasta los 2 años de edad. Perímetro cefálico. ¿Ya? Es el único parámetro que controlamos hasta esa edad, porque ya por encima de esa edad ya no tiene una relevancia significativa el que podamos hacer el control de eso, ¿no? Y la importancia del perímetro cefálico radica en que está en correlación con el crecimiento de la masa cerebral. Normalmente, y ustedes saben que el promedio, el perímetro cefálico de un niño cuando nace es de el normal, a término, no prematuro, 38 semanas. Ustedes han hecho NEO. ¿Cuánto debe ser su perímetro cefálico normal de un niño cuando nace? En promedio, nunca es exacto. Hay de 34 a 36, en promedio 35 centímetros, perímetro cefálico. ¿Ya? Por semana, ese perímetro cefálico tiene que crecer entre 0.4 y 0.6 centímetros. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir viendo. Cuando en desviaciones estándar, de acuerdo a la medida que vamos sacando y el tiempo en edad,
es menor a -2, hablamos de microcefalia. Y esto es importantísimo que lo evaluemos. La presencia de microcefalia, porque esto va a estar relacionado a un conjunto de patologías importantes que tenemos que evaluar si es que detectamos en un paciente microcefalia, que es el llamado TORCH. ¿Ya? TORCH no son otra cosa que unas siglas de distintas enfermedades que se asocian generalmente al último trimestre de la gestación y los primeros días de nacido del niño, y que tienen serias y severas implicancias para el desarrollo de ese niño. Ejemplo, la T de TORCH es toxoplasmosis. Si nosotros tenemos una mamá gestante que le encantaron los gatos y que en su casa tiene gatos y que sus gatos no los puede mantener en casa porque es completamente difícil que un gato lo mantengas en una casa, realmente el gato sale de la casa, ¿no? Y bueno, se contagia. Se contagia con el toxoplasma. Y el toxoplasma gondii, que es el parásito, se desarrolla en el cuerpo del gato y después lo elimina, parte de los quistes lo elimina por las heces. Y como el gato, y como la dueña del gato no lo baña todos los días, ese gato, el gato es limpio, no me escuchó hablar algunas. El gato es limpiecito porque va al jardín, hace su huequito, hace sus necesidades y lo tapa después. Es limpio, yo quisiera tener gatos de esos. Pero el gato, doctora, lleva papel higiénico para limpiarse su... ¿No? ¿Y sabe cómo se limpia el gato? Con la lengua. Sí. ¿No se dan cuenta que el gato con la lengua se limpia alrededor del anito? Y después de que se limpia con su lengüita alrededor del ano, su lengua, me imagino que tiene un sabor horrible, que no le debe gustar al gato, y él se limpia su lengua en su pelaje. Entonces, como a la señorita le gusta dormir con el gato, vivir con el gato, no lo lleva al veterinario y seguramente su gato tiene toxoplasma. Entonces, eso se contagia en los primeros trimestres, segundos, dependiendo de la gestación, y puede producir toxoplasmosis en el niño, porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Y ese niño va a nacer con microcefalia, o sea, su cabeza desde que nació seguramente va a nacer con 33, 32, pero no va a crecer, y seguramente va a tener algunas alteraciones, calcificaciones intracerebrales, ceguera, por consiguiente retraso mental y todo. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo que nosotros lo veamos. Y al revés, cuando tenemos una desviación estándar mayor a 2, hablamos de macrocefalia. Si bien es cierto, la macrocefalia no está relacionada con estas enfermedades infectocontagiosas que son componentes del TORCH, pero esta se puede desarrollar cuando hay alteraciones en el sistema nervioso. ¿Yo? Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos algunas alteraciones a nivel de los canales que tenemos dentro del cerebro y por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, muchas veces tenemos alteraciones de macrocefalia y niños con la llamada hidrocefalia, ¿no? Que son niños cabezones, llenos de líquido, y que el neurocirujano tiene que colocarles unas válvulas para que controle la entrada y salida del líquido. Por eso es importantísimo. Y si cuando lleguen a ustedes a vuestro consultorio, identifiquen micro y macrocefalia para que ustedes deriven a los especialistas que tienen que ver esos temas en esos niños. ¿Ya? Y el otro que utilizamos generalmente en niños mayores de 5 años hasta los 18 o 19 años es el índice de masa corporal, ¿no? Para evaluar el índice de masa corporal tenemos que aplicar una fórmula, ¿no es cierto? Y la fórmula es peso sobre talla al cuadrado, ¿no? Y en base a eso lo ponemos en relación a la edad
su peso dividido sobre la talla, lo ponemos en relación a su edad, hacemos ese cociente, lo llevamos a la tabla y vamos a ver si el niño está también en sobrepeso, ¿no? Delgado, delgadez y todo eso que tiene que ver con la interpretación del índice de masa corporal. Muy bien, entonces, uno de los parámetros antropométricos que evaluamos en este niño en crecimiento es el peso, ¿no? Y para eso tenemos algunos tipos de balanza. Por ejemplo, en los pequeñitos neonatos utilizamos generalmente este tipo de balanzas, ya que son las balanzas en báscula para los niños, y cuando los niños ya son un poquito mayores, podemos utilizar las balanzas de plataforma o que vienen con pavímetros incluidos inclusive, ¿no? Entonces, fíjense, este peso, conforme va creciendo el niño, va a ir aumentando de peso y es un indicador indirecto de cómo se está desarrollando, cómo está creciendo y cómo está ganando el peso del niño durante el tiempo que va creciendo, ¿no? Nunca se olviden que el niño en el primer trimestre de vida puede aumentar entre 20 y 30 gramos por día. El aumento de peso es constante. Es por eso que cuando ustedes van a estar en una sala de urgencias y la mamá viene y ustedes ven que su niño nació con 3.000 kilos, ¿no? O sea, 3.000 gramos o 3 kilos, y lo trae a los días, 15, 20 días de vida, y que no ha ganado nada de peso, es un signo que podría estar indicando o un proceso infeccioso como una sepsis bacteriana o alguna alteración en el niño por el cual no está ganando de peso adecuadamente. Si bien es cierto, y ustedes lo han visto en neonatología, que durante los primeros 7 a 10 días hay una pérdida fisiológica del peso en todos los niños sin excepción, pierden entre 7 a 10% del peso de nacimiento. Ya también en todos es obligatorio que después de la semana de vida tienen que comenzar a recuperar ese peso que han perdido. ¿Ya? Entonces, ya a partir de ahí, fíjense cómo tiene que ir ganando. En el segundo trimestre, 10 gramos por día. En el tercer trimestre, 10 a 15 gramos por día. Y en el cuarto, y así, ¿no? Entonces, fíjense cómo van a ir ganando de peso los niños conforme a cómo van creciendo. Y desde el segundo hasta el quinto año, 2 kilos por año, ¿no? Más o menos ese es el promedio de crecimiento. Unos más, unos menos, pero es así. Es lo que vimos, el cálculo del índice de masa corporal, ¿ok? Fíjense ahí, el índice de masa corporal, peso sobre talla al cuadrado, y es una razón que asocia la masa y la talla de un individuo ideal, ¿no? Y por lo que también se conoce como el índice de Quetelet. Algunos lo llaman el índice de Quetelet, ¿no? El índice de masa corporal. ¿Ya? Y hay algunas fórmulas que utilizamos en pediatría para poder calcular, porque la mamá cuando te trae al niño no te trae generalmente con el peso. ¿Sí? Entonces tú puedes, dependiendo de la edad del niño, ir calculando cuál es el peso que puede llegar a tener de acuerdo a estas fórmulas. ¿Ok? El peso promedio. Yo, por ejemplo, siempre uso la palma de la mano. Les enseño a los internos, les digo, cuando viene el niño y no conoces el peso, no tienes una balanza para pesarlo, pero tú tienes que medicar y la medicación es por kilo de peso, el dedo pulgar es 1 año y al año el niño pesa 10 kilos en promedio. Este de acá, 3 años. 3 años pesa
15 kilos. Este de acá, 5 años. 5 años debe pesar 20 kilos. 7 años, 25 kilos. Y 9 años, 30 kilos. Entonces, así es una forma rápida que tú puedas acordarte para que mediques por kilo de peso. ¿Ya? Entonces no se olviden, al año, los 3, 5, 7 y 9, y el peso va 10, 15, 20, 25 y 30 kilos. ¿Ya? O si no, pueden utilizar estas fórmulas para calcular el peso. Recuerden que cuando un niño tiene menos de 2 años, no hablamos de talla, hablamos de longitud. ¿Ya? Entonces, la longitud debe medirse en los niños menores de 2 años utilizando el famoso infantómetro. Y la talla debe medirse a partir de eso utilizando el estadímetro, ¿no? Que son términos que se utilizan. ¿Ok? Fíjense más o menos cuánto debería medir el niño, y en promedio cuando nace todos los niños, o el 99%, nacen en promedio niños a término con 50 centímetros. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos valores que no se deben olvidar. El perímetro cefálico, 35 centímetros, ¿sí? Y el perímetro y la talla, 50 centímetros. ¿Ya? Son valores promedio por el cual ustedes tienen que saber con cuánto nace, ¿no? Al primer mes debería 4 centímetros más al mes, al segundo 3 centímetros, ¿no? Del 3 al séptimo 2 centímetros y así, sucesivamente hasta que nosotros podamos determinar la talla, ¿no? ¿Cómo se hace la medición? En esto hay un tema de estandarización. La Organización Mundial de la Salud, sobre todo a las enfermeras que son las encargadas de hacer estas medidas, las estandarizan principalmente para que tengamos una buena medida, ya sea de la talla y longitud, ¿no? Ahí está, cuando son pequeñitos, ¿no? En el infantómetro y en el estadiómetro para los más grandecitos, ¿no? Y las famosas tablas, ¿no? Ustedes creo que lo conocen, son las tablas de la Organización Mundial de la Salud, que actualmente ya viene con desviaciones estándar. Algunos todavía vas a encontrar con percentiles, ¿ya? Pero ya eso, nuestra norma ya no lo está validando y actualmente debemos ceñirnos a las tablas por desviaciones estándar. Y ahí tienen, viene tanto para varones como para mujeres, ¿ok? Estos son de mujercitas, por ejemplo, fíjense, talla para la edad, ¿ya? Niñas de 0 a 2 años, viene de 2 a 5 años, peso para la talla también viene de 0 a 2 años, y de 2 a 5 años peso para la talla, ¿no? Entonces, en el eje de ahí está, uno ubica, dependiendo de la edad, lo ubicas y más o menos, la mayoría de los niños te dan en la mediana, ¿no? En un punto cero. Y esta es la tabla para los varoncitos. Ya generalmente se distinguen por colores, y ahí tienen también las tablas de crecimiento en el tema de los varones. Y esto se tiene que aplicar cuando tú hagas el control de crecimiento en todos los niños menores de 5 años, ¿no? Entonces, es sencillísimo. Actualmente existen algunas apps que ya colocamos solamente la edad, la talla, ¿no? Y luego nos da el gráfico en qué desviación interna se encuentra, ¿no? Todas las apps son útiles, toditas son útiles, ¿sí? La PET-Z es la que utilizamos más frecuentemente, pero hay un montón de apps que se han creado y que la mayoría nos ayudan a hacer un cálculo rápido de cómo está tanto el peso, cómo está la talla, cómo está la relación
peso talla o índice de masa corporal cuando tengo niños mayores, ¿no? Entonces, esto a mí me sirve para diagnosticar, primero, principalmente el riesgo de bajo peso, el riesgo de talla baja, el riesgo de desnutrición, porque anteriormente con percentiles nosotros podíamos, no medían riesgo, sino directamente se calculaba la desnutrición, ya sea aguda, severa, crónica. ¿Ya? Entonces, eso nos ayuda a que nosotros podamos ir viendo cómo se está desarrollando el niño o la niña en las diferentes edades. Y como ustedes ven, ninguna curva es recta, todas tienen o guardan un crecimiento progresivo conforme va subiendo de edad. ¿Ya? El perímetro cefálico al nacimiento 33 centímetros, bueno, va de 33 a 36, el promedio es 34 a 35. En el primer trimestre 2 centímetros por mes, en el segundo 1 centímetro por mes, del 7 al 12 medio centímetro por mes y así sucesivamente, ¿no? Si detectamos un cuadro de microcefalia, debemos derivar, causa de derivación inmediata es la presencia de una microcefalia, ¿no? Fíjense, por ejemplo, es la periodicidad de los controles en niños primeros de acuerdo a la norma técnica de nuestro país. Pues recuerden que la última norma que salió de crecimiento y desarrollo es del año 2017 y acá nos dicen más o menos cuál es la frecuencia, ¿no? Como hablamos anteriormente, en el recién nacido hasta los 28 días 4 controles. Después del 28 días hasta que cumple un año 11 controles. En total 15 controles en menores de un año. ¿Sí? Ahí tienen del año a los 2 años 6 controles, ¿no? Al año 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses. De 2 años a los 3 años 4 controles, de 3 años a 4 años 4 controles y así sucesivamente, ¿no? Más o menos en qué momento se tienen que hacer los controles. Hasta acá cumplen todos. Pero después del año prácticamente son muy pocas los niños o las mamás en este caso que llevan a sus niños a los controles de crecimiento, ¿no? Y casi la mayoría no cumplen este esquema. ¿Ya? Es por eso que cuando se acuerda la mamá que su hijo no crece y su hijo tiene 7 años y está de este tamaño, recién lo lleva al pediatra, bueno, ¿no? Lo lleva y le dice, doctor, el hijo está chato. Entonces le hacemos la medida y después una talla baja. Y la talla baja tenemos que tener mucho cuidado porque si no intervenimos precozmente, muchas veces, o la mayoría por no decir, ya es demasiado tarde. ¿Sí? Entonces, porque es todo un protocolo. Cuando nosotros diagnosticamos talla baja, tenemos que tener dosajes hormonales, perfil tiroideo, ver qué está pasando. Se saca primero, cuando veamos talla baja, la talla blanco familiar, ¿no? Papá de este tamaño, mamá de este tamaño, el hijo será así. Pero la mamá y papá de este tamaño quieren que su hijo sea así. No puede ser, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es sacas la talla genética y ya le vas alertando a la mamá o al papá. Entonces le digo, usted mide tanto, su hijo puede medir hasta tanto. Hay factores que podrían intervenir para que su talla sea un poco mejor, ¿no? Pero también hay patologías que hacen que los niños no crezcan. Y por eso es bueno intervenirlos a tiempo. Generalmente se interviene antes del desarrollo de la pubertad. Entonces, cuando ya el niño o en niñas, cuando tienen su menarquia, por ejemplo, prácticamente nosotros estamos ya cercano a su talla definitiva. Y de los varones, cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios, también el varoncito ya está llegando a su talla definitiva. Algunos crecen todavía un poco, pero básicamente ya llegan a una talla final. Y la mejor forma de darse cuenta que ya no va a crecer es hacerle una radiografía de mano izquierda. ¿Sí?
Entonces se le hace y tenemos una tabla, ¿ya? Una tabla donde tenemos todas las, de cómo es el crecimiento por grupo etario, o sea, desde los 3 años hasta los 18 años, y uno va comparando. Entonces, si tú tienes, y eso se llama edad ósea. Si tú tienes, por ejemplo, una placa que tiene una edad ósea de 16 años con cartílagos de crecimiento cerrado y el niño tiene 13, ese niño, por más que hagas, no va a crecer. Porque el cartílago ya se cerró. Y su edad cronológica ya, si bien es cierto es de 13, pero su edad ósea es de 16. Entonces, lo que podemos hacer en ese niño es prácticamente casi nada. ¿No? Y el papá se va frustrado porque ha debido tener a su hijo mucho antes. ¿Ya? Entonces, cuando sí tenemos, por ejemplo, niños de 7, 8 años que se le hace su medida de edad ósea y vemos que hay cartílago de crecimiento que todavía no se ha soldado y su edad cronológica coincide con su edad ósea, les damos esperanza para que crezca. ¿Ya? Con algunos suplementos, con el ejercicio es clave, el dormir temprano es clave y todas las recomendaciones hacemos que esos niños crezcan inclusive un poquito más allá de su talla familiar. ¿Ya? Pero hay que intervenirlos a tiempo. ¿Sí? La solución no es hormona de crecimiento. De todos los pacientes que nosotros tenemos, por ejemplo, de 10, uno será pues que reciba hormona de crecimiento porque realmente lo requiere. Generalmente los 9 tienen talla baja, pero los niveles de hormona de crecimiento están normales. Entonces no necesita una suplementación externa de la hormona de crecimiento. ¿Ya? Entonces hay que intervenir en otros factores. Pero el tiempo es importantísimo a la hora de que nosotros tengamos que intervenir en un tema de talla baja. Cuando hacemos la evaluación del desarrollo, porque hasta ahí es la evaluación antropométrica, la otra parte que tenemos que hacer es la adquisición de habilidades, ¿no? Que eso se llama desarrollo. Y en el Perú es el único país a nivel de Latinoamérica que utilizamos nuestra propia tabla, ¿no? Y en el Perú se llama el TEP. ¿Sí? Test, ¿no? De evaluación del desarrollo. Ese es el famoso TEPER y que nosotros lo podemos hacer desde el primer mes y se hace hasta los 30 meses de edad. ¿Ya? Y ahí nosotros vamos evaluando mes por mes qué habilidades va alcanzando el niño conforme va creciendo y en las distintas esferas que nosotros tenemos que evaluar. Entonces, cuando nosotros hacemos esta evaluación, el desarrollo normal es como esta línea verde. Yo tengo un niño de 6 meses que cumple todos estos parámetros de acuerdo al área que estoy evaluando. Está el lenguaje, motricidad, el tema social, ¿no? Y todas estas áreas. Entonces, un desarrollo normal me indica una línea recta. Pero a veces yo cuando evalúo al 6.º mes puedo haber cumplido algunos acá y en el otro estoy retrasado. La curva se va a ir para la izquierda. Entonces hay un retraso en el desarrollo. ¿Ya? Entonces esa es la forma de interpretar. Y cuando yo estoy evaluando y veo que este niño, por ejemplo, empieza a tener habilidades que no en el lenguaje expresivo, fíjense, ya lo cumple, y él tiene 6 meses, está un poco adelantado en su desarrollo, que ocurre menos frecuentemente, pero sí se puede ver. Lo que nosotros tenemos que identificar con esto es el retraso que nos ayuda a ver qué está pasando. Y vamos a ver, ustedes tienen que saber entre 5 y 6 hitos del desarrollo así, de memoria. Por ejemplo, ¿a qué edad se sientan en los niños? No, ¿a qué edad se sientan? Sin apoyo. A partir de los 6 intenta, pero ya se sienta sin apoyo al 7.º mes. Sin apoyo. ¿A qué edad debería caminar un niño? Al año de edad. Ese es un desarrollo normal. ¿Sí? ¿A qué edad debería gatear un niño? Entre los 10 y los 11 meses. ¿A qué edad se para con apoyos? 11 meses. Ya, 10 o 11 meses ya debería pararse.
¿no? Y así son distintos hitos que nosotros vamos a ir evaluando para nosotros evaluar el desarrollo y sobre todo nos sirve para identificar situaciones de riesgo. Dentro de la evaluación del desarrollo que nosotros hacemos, evaluamos lo que se llama los reflejos arcaicos o los primarios, ¿no? Y estos reflejos son importantísimos generalmente en los niños menores de 6 meses. Uno de los principales es el reflejo de Moro, ¿ya? Que básicamente es la estimulación del niño con un ruido fuerte, o en todo caso lo levantamos y lo soltamos bruscamente. Y el niño finge estar asustado y lo que hace es abrir las manos, ¿ya? Ese es un Moro positivo, ¿ya? Y eso es normal, eso es un reflejo que lo traemos de nacimiento. Y está presente, mira, hasta el 6º mes inclusive. Ya por ahí podemos tener que al 3er, 4 mes ya no va a ser tan adecuado evaluarlo, pero puede persistir hasta el 6º mes. El reflejo de búsqueda no es otra cosa que tocarle al bebé alrededor del orificio bucal y el bebé va a sentir y va a empezar a seguir tu dedo, porque va a pensar que es la teta de la mamá. ¿Sí? Ese es el de búsqueda. Gira la cabeza buscando el pezón de la mamá y puede desaparecer en el 9º mes, pero puede estar presente, fíjense, hasta el 9º mes de vida. Reflejo de búsqueda. El reflejo de prehensión, ponle el dedito en la palma del bebé y lo que te va a hacer es, te va a ajustar, ¿sí? Y también puede desaparecer el 9º mes. El Babinski es importantísimo porque a nosotros indirectamente un Babinski positivo significa una alteración neurológica, ¿ya? Entonces, estimulamos tocando la planta del bebé desde el talón hacia el dedo gordo, hacemos una estimulación y el bebé tiene que encoger los dedos medios, ¿ya? Ese es un Babinski negativo. El negativo es normal. Lo que queremos es que no haya Babinski positivo. Hace 3 días hemos recibido un niño en el regional atropellado, ¿sí? Entonces estaba pero recontra mal. Le hicimos la evaluación neurológica, le hicimos el Babinski y el niño en vez de encoger los dedos, los abría, los dedos del pie, ¿ya? Entonces eso nos indica que hay un severo daño a nivel del sistema nervioso. ¿Ya? Desaparece, fíjense, entre el 6º hasta los 2 años. El otro reflejo es de la marcha. Tú lo pones a un niño, ¿ok? Generalmente es el primer mes, lo pones encima de la mesa y el niño empieza como a caminar. Es un reflejo que es solo, ¿no? Y desaparece hasta en el 3er mes, ¿no? Hay movimientos de coordinación. Y el tono asimétrico, también la posición superior, el giro de la cabeza y la posición de esgrima, más o menos desaparece en el 9º mes. Son algunos de los reflejos que se tienen que evaluar como parte del desarrollo en los niños pequeñitos. Todo esto más o menos debe cumplir cuando ustedes van a tener un niño de 2 meses, ¿ya? En las distintas áreas, ¿no? Fíjense, en el área social empieza a sonreírle a las personas, eso es clave. Cuando tú ves que un niño a los 2 meses le sonríe a todos los que se le acercan, ¿ya? Y es una forma indirecta de evaluar el área social y emocional a esos 2 años. Tú te acercas, se ríe, ¿no? Viene el vecino, se acerca, se ríe. Todo el mundo, para él es risa, desde el 2º mes, todo es risa. El tema es que conforme va pasando y al 4º mes, por ejemplo, la risa ya no es con todos. Ya no es con todos, sino solamente con el papá, con la mamá o con el cuidador, ¿ya? Y entonces ahí va a empezar a diferenciar. En el área del habla, al 2º mes solamente hace sonidos, o gorjeos también que le llaman, mueve la cabeza para buscar sonidos. Tú haces un sonido, ya va a seguir, va a escuchar y va a seguir, ¿ya? Entonces, si hacen esas cosas, está normal y todo eso. Es cuando se evalúa el desarrollo.
En relación al área cognitiva, ¿no? Comienza a seguir las cosas con los ojos. Tú le pones un lapicero, le pones algo, le pones encima del ojo y te va a seguir. Te va a seguir. ¿Sí? 2 meses. Si tú le haces eso, el niño tiene 3, 4 meses, le haces eso y no sigue, algo está pasando con ese niño, ¿ya? Que tienes que evaluar. ¿Ok? En el área motora puede mantener la cabeza alzada y trata de alzar el cuerpo cuando está boca arriba. Entonces ya empieza a sostener la cabecita. ¿Ya? Empieza en el 2.º mes. ¿Ya? Y se hace ya más firme en el 3.er mes. Entonces tú lo pones de pancita y el bebé lo que hace es levantar ya la cabeza. ¿Sí? Porque en el 1.er mes lo agarras así, la cabeza de bola, lo pones a los brazos, no sostiene la cabeza y tienes que tener cuidado de siempre agarrarle la nuca. ¿Ya? Entonces, en el tema de alerta no responde ruidos fuertes, no sigue la vista que las cosas que se le mueven. O sea, si tienes estos problemas, tienes que tener alerta, ¿ya? Y tendrán que derivar porque podemos estar frente a un problema del desarrollo. Al 4.er mes, fíjense, también sonríe espontáneamente, ¿no? Le gusta jugar con la gente y puede ser hasta que llore cuando se terminan los juegos, copia algunos movimientos, en el área del habla empieza a balbucear, ¿no? Llora con diferentes maneras para mostrar y todo eso. En el área cognitiva trata de alcanzar los juguetes con la mano y hay una coordinación de manos y ojos, etcétera, etcétera, ¿no? En el área motora mantiene ya la cabeza fija, sin necesidad de soporte, ya tiene un control cefálico adecuado y cuando está boca abajo puede darse la vuelta y quedar boca arriba. Cuando nos preocupamos, cuando por ejemplo a esta edad no sigue con la vista cosas que se mueven, no sonríe con las personas, no puede sostener la cabeza, no se lleva las cosas a la boca, no hace ningún tipo de sonido con la boca, no empuja con los pies cuando se le apoya en una superficie dura y tiene dificultad para mover uno o los 2 ojos en todas las direcciones. O sea, cuando esto encontramos y tiene 4 meses, ojo, ¿ya? Podemos estar frente a una alteración del desarrollo psicomotor. Algo está pasando en ese niño por el cual no está alcanzando los hitos que debe alcanzar para su edad. Al 6.º mes, fíjense, igual, en las principales áreas, ya reconoce las caras de la familia y comienza a darse cuenta si alguien es un desconocido, ya no se ríe con todos, ¿sí? Solamente con el papá, la mamá. Le gusta jugar con los demás, especialmente con los padres, y responde a algunas emociones, ¿no? Le gusta mirarse al espejo, en el área de habla, reacciona con los sonidos propios, y a veces ya empieza a balbucear A, E, O, y le gusta hacer sonidos por turno con los padres, ¿no? En el área cognitiva ya se pone más investigador, empieza a observar a su alrededor las cosas, demuestra curiosidad sobre las cosas y trata de agarrarlas. Todo lo que agarra se lleva a la boca y comienza a pasar las cosas de una mano a la otra. El hecho de que pase un objeto que tiene a la otra mano es un hito, ¿eh? Está alcanzando algunos hitos que a nosotros nos interesan. Ya puede darse vuelta a ambos lados, recomendar a los papás que al 7.º mes no dejen solo a los niños. La principal causa de caídas al 2.º mes es que la mamá lo deja a su bebé, se va a la cocina, regresa y ¡pum!, está en el piso. ¿Por qué? Porque el bebé ya empieza a girar. ¿Ya? Entonces no hay que dejarlo solo. Ya se comienza a sentar sin apoyo, se comienza a sentar sin apoyo 6.º mes, pero al 7.º ya se sienta sin apoyo. ¿Ya? Cuando se para se apoya entre sus piernas, ¿no? Y alerta es cuando no cumple estos hitos del desarrollo y tenemos que nosotros referirlo o derivar. Al 9.º mes igual, fíjense, tiene juguetes preferidos, ya va diferenciando, ¿no? Entiende cuando ya se le dice no, hace muchos sonidos diferentes como mamá, ta, ya no es solamente mano, sino empieza a balbucear, señala objetos con los dedos, él observa si tú agarras y le tiras un juguete y se cae, inmediatamente mira
y ve. Y si tiras una pelota, empieza a ver cómo se va moviendo la pelota, ¿no? Transfiere objetos de una mano a la otra, se ponen las cosas en la boca, levanta las cosas como, ¿no? Como cereales en forma de O entre el dedo índice y el pulgar. Empieza el desarrollo de la pinza. Tú sabes que, ustedes saben que cuando a nosotros nos diferenciamos de los simios, es que nosotros hacemos pinza, finalmente. En el parte de nuestro desarrollo, nosotros ya empezamos a cerrar la mano y agarrar las cosas, ¿no? Como pinza. El simio no puede hacer pinza. Si tú le das algo al simio, lo agarra así. ¿Ya? No hace pinza, y esa es la diferencia de la evolución. ¿Ya? Entonces, si viene un compañero que no sabe agarrar, está involucionando, no está evolucionando. ¿Ya? Entonces, al 9º mes ya da algunos ya indicios de que quiere gatear, ¿no? Y ya también se empieza a parar agarrándose, ¿no? Fíjense, si no sostiene las piernas, no se sienta, no balbucea, no juega con nada, no responde cuando se le llama, no parece reconocer a las personas, ojo, alerta. ¿Ya? Al año, básicamente, en el área social actúa con timidez, se pone nervioso en presencia de desconocidos, llora cuando la mamá o el papá se aleja, tiene cosas y personas preferidas, demuestra miedo en algunas situaciones. En el área del habla, actúa cuando se le pide que haga algo sencillo, dice mamá, papá. Al año de edad ya pronuncia mamá o papá, ¿no? Hasta anteriormente era mamá o papá. De acuerdo a mi experiencia, que más primero empiezan a decir papá antes que mamá. Eso es real. Eso es real. Sí, no es cierto. Primero empiezan a decir papá, de acuerdo a mi experiencia. ¿Ya? Hace sonidos con cambios de entonación, trata de repetir las palabras que usted dice, ¿no? Explora objetos, le das un juguete y se queda mirando y dando vueltas y va explorando. Imita gestos, ¿no? Golpea un objeto con otra, mete las cosas dentro de un recipiente y las saca. Entonces tú agarra una caja y mete su juguete y otra vez lo saca, ¿no? Mete las cosas y así. Ya hace la pinza del dedo índice, sigue instrucciones sencillas, como recoger los juguetes, por ejemplo. Se sienta ya sin ayuda, se pone sosteniéndose algo y todas esas cosas. Cuando al año no gatea, hay algunos niños que no gatean, ¿no? Eso en realidad no es tan determinante. Lo único malo de aquellas personas que no gatean es que cuando se caen, se van de cara, no saben poner sus manos, ¿no? Entonces, ese es su tema. No puede permanecer de pie con ayuda, no busca las cosas que les va a hacer esconder, no señala las cosas, no dice las palabras sencillas como mamá o papá, y entonces habría que evaluar. 18 meses, lo mismo, fíjense, ya va creciendo mucho más, le gusta alcanzar con cosas a los demás como un juego, ya empieza a tener sus rabietas, ¿no? Ya imita cosas sencillas como alimentar a una muñeca, jugar con autos, y empieza a desarrollar y su área social y emocional empieza a desarrollarse más. Se aferra a las personas que cuiden situaciones nuevas, ¿no? Señala para mostrar algo, en el área motora camina solo, jala juguetes dentro de él mientras camina, o sea, ya puede arrastrar los juguetes, puede subir las escaleras y correr. Normalmente cuando al niño al año dicen, ¿tu hijo corre? Sí, pero ¿cómo corren al año? Corren con los brazos abiertos, porque no tienen el equilibrio, pero a esta edad ya pueden correr con los brazos normales y subir una escalera sin apoyarse. ¿Ya? ¿Y se corre con las manos para atrás? ¿También Bueno, está normal? ¿O? no, mientras no corra, o sea, con las manos abiertas, Ajá. todo lo demás puede correr con las manos pegadas, con las estilo. ¿Ya? Con mis Lo que pasa es que como no tiene mucho equilibrio, corre con esas manos para un poco equilibrarse y no caerse. ¿Ya? Ya puede comer
con una cuchara, puede beber en una taza, puede decir palabras sueltas, ya dice no y sacude la cabeza, señala para mostrarle a otra persona lo que quiere, y en el área cognitiva ya sabe para qué sirven las cosas, ¿no? Como el teléfono, el cepillo, señala, pero esto van a tener que replantearlo porque ahora los niños ya de 1 año están con el celular y ya saben, inclusive ya lo saben manipular algunos. Entonces señala para llamar la atención a otras personas, ¿no? Ya puede hacer garabatos, puede señalar las partes de su cuerpo. Entonces fíjense que todo eso ya a la edad de 18 meses. Y si no tenemos la presencia de estos factores, son señales de alerta para poder intervenir en este. Y a los 2 años, ya en el área del lenguaje es importantísimo, porque a los 2 años tiene que armar frases de 2 a 4 palabras. ¿Ya? Entonces ya esa es una forma de evaluar el desarrollo del lenguaje a esa edad, ahí es el hito. ¿Ya? Entonces sigue instrucciones sencillas, encuentra las cosas cuando están, las escondes debajo de los sábanas, tú agarras la sábana, le metes su peluche, lo tapas y él al toque va y lo busca y lo encuentra. ¿Ya? Construye torres de 4 bloques. A los 2 años se tiene que hacer una torre de 4. Sigue instrucciones, lleva tus zapatos y ponlos en su lugar, nombre, ilustraciones. Ya, se para de punta de los dedos, patea una pelota, empieza a correr, se trepa y baja muebles sin ayuda, sube y baja las escaleras agarrándose, tira la pelota por encima de la cabeza, dibuja o copia líneas rectas. ¿Ya? Entonces, cuando no cumplen estos hitos, nos debe llamar la atención y evaluar. A los 3 años, fíjense, en el habla ya puede, entiende palabras de adentro, arriba, abajo, puede decir su nombre, edad y sexo, ya puede conversar usando 2 a 3 oraciones, ya a los 3 años de edad. Entonces, fíjense, en el área motora trepa, puede pedalear un triciclo, ¿sí? Corre fácilmente, sube y baja el explorador de pie con el escalón, ¿no? Puede operar juguetes con botones, palancas y piezas, puede imaginar, arma rompecabezas de 3 a 4 piezas, y etcétera, etcétera. Y arma torres de 6 bloques. ¿Ya? Entonces, a los 3 años, yo por ejemplo en mi consultorio, en Loma, tengo mis cuadraditos de madera. Entonces, viene 3 años y digo ya, ármame una torre. Y yo primero les hago la muestra y después ellos hacen. Y lo hacen, ¿ah? Entonces, armas 6, 7 torres. Y cuando son más grandes ya les haces armar inclusive puentes, ¿no? Entre torre y torre, y entonces ya vas viendo cómo se va desarrollando, ¿no? 4 años, puede decir su nombre y apellido, ya nombra algunos colores y números, entiende y dibuja a la persona con 2 o 3, 4 partes del cuerpo, ya sabe algunas reglas básicas de gramática como el uso correcto de él o ella, relata cuentos, puede decir su nombre y apellido, canta una canción, etcétera, etcétera. ¿Ya? 4 años. 5 años ya habla con mucha claridad. Si es que no ha habido un trastorno a nivel del habla, ¿no? Ya debería inclusive pronunciar bien. En el área cognitiva cuenta 10 o más cosas, puede dibujar una persona. En el área motora se para en un pie por 10 segundos o más, y fíjense, cuando tienen estos factores, posiblemente nos tienen que llamar la atención. Ya, entonces, muy bien. No sé qué es lo vamos a hacer otro día. Ya, entonces, eso es en relación al crecimiento y desarrollo. Cosas importantes, los hitos del desarrollo, y cosas importantes, lo que hemos visto, las tablas. Porque lo que les vamos a pedir a ustedes es, yo les voy a dar datos y ustedes me van a hacer el diagnóstico del crecimiento o el diagnóstico del desarrollo de acuerdo a los hitos. ¿Ya? Hay 18 hitos que ustedes tienen que aprender.
¿no? Y esos son los claves para evaluar el desarrollo, porque no es necesario que aprendan todo, pues, porque nadie sabe todo, ¿ya? Entonces, generalmente todos utilizamos algunas ayudas para poder aprender. Pero sí, por ejemplo, ¿Cuáles son los 18? ¿quieres saber los 18? Ya. Cuando hagamos la práctica, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. ¿Ya? Vamos a ir viendo cuáles son los hitos más importantes. Les voy adelantando, por ejemplo, el sostén cefálico es uno de esos. ¿Sí? Sostén cefálico es uno. Después, sentarse sin apoyo es otro. Después, pinza, La fina. índice pulgar, pinza fina, pinza gruesa. ¿Ya? Cuando se sostiene, cuando se para, ¿no es cierto?, con apoyo. Cuando camina sin apoyo. Son todos esos los hitos claves. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un repaso de los 18 que ustedes tienen que saber. No es necesario que sepan todo. Para el examen solamente se les pide 18. ¿Ya? Es que cualquiera de esos pueden. ¿Ya? ¿Es 18 o 90? 18. 18, me parece perfecto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre crecimiento y desarrollo? No era así. Ya, entonces, la próxima vamos a seguir con crecimiento y vamos a empezar a hacer algunas prácticas en relación a las tablas. Sería la relación con ¿qué examen se pedía? ¿En qué? No te entendí. En microcefalia. Es Torch. Entonces, ¿en qué caso se pide? Solo el caso De microcefalia. No se genera No. Nosotros, a ver, si yo tengo un niño neonato que viene o que se evalúa y nace con microcefalia, ceguera o algún trastorno del desarrollo psicomotor, por ejemplo, yo tengo que pedir TORCH obligatoriamente. Si tú recibes un niño de 2 meses a 3 meses en tu consultorio o en tu consulta y tú sigues diagnosticando microcefalia, tienes la obligación de pedir TORCH. ¿Ya? Si tienes un niño de nacimiento ciego, tienes que pedir TORCH. ¿Ya? Porque son todas las consecuencias. ¿Qué es TORCH? A ver. Toxoplasmosis. Toxoplasmosis. Fito. Ajá, En orden, Maya. Toxoplasma. Rubiola. Citomegalovirus. Herpes. Y Sífilis y actualmente SIDA también considera. ajá. VIH se considera. Dentro de otros. Ajá. Dentro de otros. ¿Ya? Entonces, se tiene que pedir. El tema es que actualmente el MINSA lo cubre. El problema es cuando no lo cubre. Cuando ya son más de 6 meses y eso ya no lo cubre y los exámenes cuestan caros. ¿Ya? Entonces, es necesario que ustedes sepan cuándo pedir. Y el perímetro cefálico disminuido o cuando no va creciendo en la forma que tiene que crecer a 0.3 por semana, ¿no? Más o menos 1.2 centímetros por mes, entonces tú ya tienes que ir identificando que eso está pasando. ¿Ya? Muy bien. No. La lista.